La semana pasada comenzamos a hablar sobre esta hermosa bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos y solo ellos serán llamados hijos de Dios. Y dijimos que la paz de la Biblia, o la definición que la Biblia da acerca de la paz, no es la misma que la que el mundo da. Estuvimos hablando sobre esto. Y en esta mañana vamos a continuar con el hecho de que la verdadera paz tiene su amenaza mientras que estemos aquí en este mundo. Y vamos a tratar de entender realmente cómo se relaciona esto de la paz con esta amenaza, ¿no? Pero pensemos, ¿cuál es el obstáculo de la paz o para tener la paz? Bueno, hablamos también del significado de la paz y dijimos, entre las cosas que dijimos, que es justicia, santidad y verdad. Estas cosas tienen que estar juntas. Donde no hay verdad, donde no hay justicia, donde no hay pureza, no puede haber paz. Es decir, hay falsedades, hay mentiras. En otras palabras, si lo resumimos todo, tenemos que decir que el pecado es un estorbo a la paz, sinceramente. Entonces el problema, hermanos, es un problema interno, un problema del corazón. Miren lo que dice el profeta Jeremías, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tremendo, da a entender, hermanos, que ni tan siquiera Satanás puede engañarnos tanto como nuestro propio corazón. Claro, Satanás no es ni presente ni los demonios, pero el corazón siempre lo tenemos ahí. Lo tenemos donde quiera que vayamos. Entonces, nos engaña, dice la palabra. No podemos seguir el corazón, tenemos que seguir la palabra de Dios. El mundo dice, sigue tu corazón, lo que tu corazón te diga. Cuidado, dice la Biblia. Cuidado, porque el corazón engaña. Y cuando engaña significa que usted no está consciente de estar engañado. De lo contrario, no estuviera engañado, ¿no? Esa es la realidad. Y tan engañado que sin la ayuda, sin la gracia de Dios, no hay manera de entender nuestra condición. Y nos movemos a también lo que dice la palabra en Isaías. Dice la palabra del Señor que no hay paz para los malos. Estos son los impíos. Estos son los que andan en tinieblas. Estos son los que andan alejados de Dios. No hay paz para ellos. ¿Quién lo dice? Dios mismo lo dice. Su palabra es verdad. Así que Jeremías, por un lado, dice que el corazón es engañoso. Y por el otro lado tenemos a Isaías diciendo que tal corazón no puede tener paz. Nos damos cuenta por qué en el mundo no hay un solo día de paz. Nos damos cuenta por qué hay tantas guerras, tantos pleitos, tantos divorcios, tantos problemas en todas partes. Esto es lo que la Biblia nos enseña, la realidad espiritual. Es un problema espiritual. Miren, si dos personas están peleando, es por causa del pecado. Se elimina el pecado, se acaba la pelea. Tan sencillo como es. Es un problema interno, un problema del hombre espiritualmente. Y esa clase de corazón no puede producir paz porque, como ya hemos dicho, la paz, hermano, es producto, es resultado de la santidad, de la purificación en el corazón. Por eso fue que Cristo dio, antes de decir que, la bienaventuranza que dio antes era de estar limpio y puro de corazón. Bienaventurado y limpio de corazón. Porque es importante para que haya verdadera paz, si no nos engañamos a nosotros mismos. Pero miren también en el Nuevo Testamento lo que dice la palabra del Señor. Estamos refiriéndonos ahora a Santiago. Dice la palabra, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Interesante, ¿no? Porque hay aquí una gran, extensa diferencia entre los resultados producidos por el mismo hombre y el fruto que Dios da. Son muy distintos. El fruto es el producto de la vida que es plantado en el corazón mismo del hombre, del verdadero creyente, y el fruto tiene en sí mismo una semilla para sembrar
y para que haya más fruto. Qué interesante, porque aquí, por lo general, es la semilla lo que usted siembra, ¿no es así? Usted siembra la semilla, usted no siembra la fruta. Aquí dice que en este caso es el fruto el que se siembra. Es decir, usted siembra este fruto al usted llevar el Evangelio y usted se convierte en un pacificador porque está llevando el Evangelio de paz a las demás personas. Así que es importante que relacionemos esto con el hecho de que tenemos una responsabilidad de llevar el Evangelio. De otra manera no se puede ser verdaderos pacificadores. Así que al llevar este fruto a otros, pues se alimentan, se sacian y ellos llevan este fruto a otros también. Así que la vida cristiana es de sembrar y de cosechar. Cuando nosotros vivimos, como estuvimos hablando la semana pasada, en santidad, en pureza de corazón, pues entonces vivimos con la justicia de Dios, la verdad de Dios, y el Señor usa esa justicia dentro de nosotros para que haya paz en nosotros y la llevemos a otros. Así que lo que somos determina lo que nosotros vivimos. ¿Quién es usted? Eso es lo que usted va a vivir, ¿no? Usted es lo que usted vive. Y lo que vivimos es lo que nosotros sembramos. Lo que nosotros sembramos. No hemos oído decir que de lo que se siembra es lo que se recoge, ¿no? En la vida. Tan sencillo como eso. Así que si vivimos en la sabiduría humana, ¿qué es lo que vamos a recoger? Es decir, sembramos pecado, guerra, contienda, disilusión, perturbación, todo lo que no es de Dios y alejado de lo que es la paz. Uno tiene que tener paz en el corazón, una buena manera de medirnos, ¿no? Y uno de los pecados, hablando de esto, uno de los pecados que Dios abomina grandemente es el sembrar discordia entre hermanos, lo dice la palabra, ¿no? O sembrar cizañas. Esto es terrible, porque esto va en contra de la paz precisamente, ¿no? Bueno, estuvimos hablando hoy en la mañana de Lot y de Abraham, pero fíjense que pensando en esto, Lot siguió la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo, y por el otro lado, Abraham siguió la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo lo que trae es obras muertas. Para nada sirve, no hay resultados positivos al final, sino que todo lo contrario. Y carece o falta la paz cuando no se hace la obra según la voluntad de Dios. Y vemos que Abraham fue bendecido. Por un lado, Lot corrió hacia Sodoma y Gomorra, y Abraham pues, fue bendecido porque siguió la sabiduría de Dios y trajo bendición, no solamente para él y su casa, sino para el mundo. Por tanto, pensemos en esto, pero todo verdadero pacificador es el que lleva la paz, no es el que evita una pelea, una lucha. Ya hablamos de esto también la semana pasada. Hay gente que creen que evitar luchas, problemas, esto es paz. No necesariamente, hermano. El Evangelio es un Evangelio de paz, pero a veces trae problemas y trae enemigos. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Pero para que more y gobierne en nuestros corazones, en nuestra mente, la paz de Dios, tenemos que actuar como pacificadores. Quizás muchos cristianos no se están viendo así. Quizás muchos cristianos no se ven como que ellos son esta clase de embajadores en el mundo para llevar la paz a otros. Todos los diplomáticos, todos los estadistas, todos los presidentes, todos los reyes del mundo, todos juntos, jamás podrán traer la paz al mundo. Porque no podemos, mis queridos hermanos, no podemos ser pacificadores a menos que cada una de estas bienaventuranzas sean reales en nosotros. Recuerden que les dije que Cristo no estaba hablando acerca de cómo podemos ser salvos por obra, cumpliendo ciertos rituales como la bienaventuranza. Él lo que está declarándole a esa gente religiosa que creían que estaban cerca del cielo, les estaba declarando lo que era ser verdaderamente un hijo de Dios.
Y para estos son las bienaventuranzas, ¿no? Es decir, comenzamos, ¿recuerdan la primera bienaventuranza? Comenzamos con la actitud de mendigo. ¿Bienaventurados qué? Los pobres en espíritu. Sabemos que no podemos ganar por nosotros mismos, dependemos de la misericordia y de la gracia de Dios. Luego lloramos y nos lamentamos. Bienaventurados los que lloran a causa de su condición espiritual, al ver a un Dios santo, puro, y ver nuestros pecados. Y entonces nos hacemos mansos, bienaventurados los mansos, delante de ese Dios soberano y santo. Y luego clamamos porque tenemos hambre y sed de justicia y recibimos misericordia para dar misericordia también, ser misericordiosos con otros. Y el versículo 8 dice que aquí nos volvemos limpios de corazón, Mateo 5, limpios y puros de corazón. Y es entonces cuando viene el ser pacificador. Fíjense que más claro no puede ser, hay un orden perfecto como el Señor lo hizo. Cuando nos convertimos entonces en pacificadores, vendría lo siguiente, que lo vamos a ver más adelante, pero es bienaventurados los que padecen de persecución por causa de la justicia del Evangelio, precisamente de paz. Si no hay persecución en ningún sentido, porque no estamos verdaderamente testificando como debiéramos. Y hermanos, el problema es que hay una realidad. El hombre sin Dios no quiere oír de Dios, no quiere escuchar esa manera de paz que Dios está presentando, lo que significa tener paz. Y usted sabe que para tener esa paz hay que estar primero en paz con Dios, ¿no? Primeramente con Dios, arreglarnos con Dios. Y eso requiere una buena cirugía en el corazón, mis queridos hermanos. Si usted tiene justicia, si usted tiene pureza, si usted tiene santidad, tendrás la paz en tu corazón, aunque el mundo lo persiga a usted, no importa las circunstancias. Bueno, ustedes saben, hermanos, ¿quién fue el más grande de los pacificadores en la historia? No fue Jesucristo, ¿no? Fue el más grande de todos los pacificadores. Y yo les pregunto, ¿evitó el conflicto? No lo evitó, ¿verdad? No lo evitó. Era imposible debido a la justicia y a su palabra. Pues más bien le mataron, lo crucificaron. Hermanos, ¿qué podemos esperar nosotros? Que somos los pámpanos. Él es la vid y nosotros simplemente los pámpanos. ¿Qué podemos esperar nosotros si somos fieles al Señor en esto? Pues sí, hermanos, pero Él sabía que la paz vendría finalmente. Dice la palabra que cuando estaba en la cruz puso por delante el gozo. Él veía esta victoria, Él veía lo que iba a venir después. El hombre puede buscar por todo el mundo entero, correr de un lado para otro, ir de un consejero a otro. El hombre puede correr y asistir a una cumbre tras otra, ir de una religión a otra, y no va a encontrar la paz allí. ¿Por qué? Porque la paz no se halla, mis queridos hermanos, en el razonamiento humano, ni está en las circunstancias. Uno de los problemas que tenemos es que queremos que las circunstancias estén perfectas y pensamos que si lo logramos vamos a estar súper felices. Y el Señor lo que constantemente nos está tratando de decir es: sean felices en las circunstancias en que ustedes están. Aprendan a tener gozo en las circunstancias en que ahora están. Sean fieles a pesar de las circunstancias. Todo esto, estas son las enseñanzas del Señor Jesucristo, y esto chocaba con los religiosos de aquellos tiempos, ¿no? Y con todavía con la gente, y sobre todo la gente que no tienen a Dios en su corazón, mis queridos hermanos. Ustedes se han fijado cómo la gente está dispuesta a pagar, ¿no? Desde hace mucho tiempo es así. Pagan una fortuna por contemplar a dos hombres o a dos mujeres golpeándose en un cuadrilátero. Es decir, ver quién le pega una paliza más grande al otro. Porque antes eran los hombres, no, ahora son las mujeres. También esas luchas, es tremendo.
corre la sangre, y la gente pues se emocionan con eso. Miren, los reinos terrenales siempre han buscado la manera de exaltar, de reconocer a los luchadores. O sea, nos inclinamos ante el gran Dios de la agresividad. Así es. Exaltamos a aquel que dice, yo no le aguanto nada a nadie. Esa es la actitud, ¿no? El tosudo, el duro, el salvaje, el autosuficiente. Estos son los héroes de nuestra sociedad, ¿no? Somos como una sociedad, hermanos, de personas que luchan por derechos y nos exaltamos a nosotros mismos. Usted nada más tiene que ir a los medios sociales, a Facebook, cualquiera uno de esos, y vean cómo la gente se exaltan y se congratulan ellos mismos, ¿no? Es tremendo eso. Los psicólogos, por ejemplo, los psiquiatras, los especialistas en comportamiento, también engañan a la gente y le dicen, ustedes lo que tienen que conseguir todo lo que puedan para usted, para sí, y no permitan que nadie te quite nada. Y en cambio Jesucristo le decía a uno, denle todo lo que tiene, dárselo todo. Y entonces sígame. ¿No? Qué enseñanza tan diferente para que realmente seamos felices. El Señor tenía un mensaje muy distinto. Por tanto, no es de sorprendernos que cuando un cristiano intenta llevar la paz del Evangelio o el Evangelio de paz a alguien, pues se encuentre con una lucha tremenda. Así que, hermanos, así le sucedió al Señor, al propio Señor, con su pueblo. Mis queridos hermanos, a los judíos no les interesaba un pacificador. Lo que ellos querían era un luchador, una persona que les quitara el poderío romano de encima. Cuando Cristo entonces viene y les dice, bienaventurados los pacificadores, yo me imagino a alguno de ellos como decía, pero esto no puede ser el Mesías, ¿no? Y mucho menos aquellos que pertenecían a los celotes, que estaban preparados siempre para una revolución, ¿no? Miren, en el 1965, Thomas Merton vio la guerra, la violencia masiva, y lo vio como el problema, un problema grande del tiempo de la sociedad. Y él escribió lo siguiente, y dice, la raza humana de hoy es como un alcohólico que sabe que beber le destruye y sin embargo siempre va al alcohol. Siempre encuentra buenas razones por las cuales debería de seguir bebiendo. ¿Qué les parece, hermano? Pero como si estuvieran en el mismo día de hoy, ¿no? Viendo la sociedad. Parecemos adictos a las pleitos, a las guerras, a la ira, a la violencia, ¿no? Incapaces de ver las alternativas. Así que, hermano, si usted se vuelve atrevido, valiente, ¿verdad? Y hace falta cristianos así, valientes, atrevidos para el Evangelio, usted se va a encontrar con algunos conflictos. Jesucristo fue el príncipe y es el príncipe de paz, ¿sí o no? Y en cambio, eso creó mucho conflicto cuando él vino, ¿no? El príncipe en todo el universo de paz tuvo conflicto cuando vino a traer la paz. El apóstol Pablo dijo que el mensaje de la reconciliación del hombre, o del hombre con Dios, era, él lo llamó así, el evangelio de paz. Es el evangelio de paz. Y, hermano, donde quiera que él llegó con el evangelio de paz, miren la historia bíblica, allí vamos a ver que se formaban alborotos y querían prenderlos por llevar el evangelio de paz. Pero nosotros debemos estar dispuestos, hermanos, a participar gozosamente en esa clase de conflicto por el evangelio. Y tenemos que evaluarnos en esta mañana y ver si realmente estamos siendo pacificadores o nos hemos olvidado de eso. Así que ser un pacificador no significa evitar problemas, es meterse en el centro del problema para intentar llevar el evangelio de paz. En tercer lugar, en esta mañana, mis queridos hermanos, la verdadera paz solo proviene ¿de quién? De nuestro Dios, nuestro Creador. Mencionamos la semana pasada algunas estadísticas
que muestran la falta de paz, ¿no? Hablamos sobre el aborto, hablamos sobre la violencia doméstica también. Pero yo quiero añadir que en el año 2015 se hizo un estudio para ver cuántas personas eran asesinadas en Estados Unidos cada día. Ese en el 2015, no hace mucho tiempo, ¿no? Unos años. 16 personas por día. Bueno, en tan poco tiempo hemos aumentado a 39 personas asesinadas por día. ¿Qué les parece en nuestro país? El gobierno federal y los gobiernos estatales han invertido y están invirtiendo millones de dólares para lograr el orden y la paz. ¿Y saben qué? No lo pueden lograr. Porque la verdadera paz no la podemos hallar en los políticos ni en las soluciones del gobierno. Mis queridos hermanos, la paz está en Cristo Jesús. Él es el que provee esa paz, el que la da. ¿Quién es el que está al frente de esto? ¿Quién es el que produce la paz? ¿Quién es la fuente misma de la paz? ¿Quién es el creador de la paz? Bueno, lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios. Miren, hermano, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué? De paz. Dios es un Dios de paz. Él no está a favor de la guerra, ni del pleito, ni de los divorcios, ni nada de estas cosas. Dios es el autor, es el hacedor, es la fuente de la paz. Es decir, que aparte de Él, no hay paz, no hay verdadera paz. El Nuevo Testamento está repleto por todos lados de estas afirmaciones de que Dios es un Dios de paz. Por ejemplo, en Romanos capítulo 15 dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Y dice también en Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribiendo, dice, acerca del Señor de paz. Se llama el Dios de paz y el Señor de paz. Y también si vamos a, no lo tenemos acá, pero en Hebreos, por ejemplo, ustedes van a Hebreos capítulo 3. Y allí vemos que es también llamado Dios de paz, Dios de paz. Por tanto, desde la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, queridos hermanos, el hombre no ha conocido la paz a menos que la haya recibido de Dios como un don, como un regalo. Dios tiene perfecta paz en sí. Dios es un Dios de paz. Él, la Trinidad, está en perfecta paz. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz. ¿Qué quiere decir esto? Que nada creado puede producirla, sino Él, el creador. La tendencia del hombre es a enfocarse en lo creado y no en el creador, ¿no? Eso es la tendencia del hombre. ¿Saben ustedes, hermanos, que según la familia, así es la sociedad? Según están las familias, así está la sociedad. Y si vemos que no hay paz en tantos lugares en el mundo, es porque no la hay tampoco en los hogares. Miren, hermanos, en los Estados Unidos, ¿cuántos divorcios ustedes creen que hay cada día en Estados Unidos? ¿Tienen una idea? Hay cada 36 segundos un divorcio. Usted cuente hasta 36 segundos y ya se divorció alguien. ¿Qué les parece? Es decir, estamos viendo un divorcio por día de 2.400 personas. En el día de hoy, 2.400 personas en Estados Unidos se van a divorciar. Por día. Bueno, cuando hacemos la cuenta, bueno, entonces, por semana, 16.800, y por año, 8.876.000 personas, casi 1 millón de personas, se están divorciando. Eso es lo que Dios quiere. Eso no habla de que hay verdadera paz. El pecado destruye, mis queridos hermanos, la paz y la armonía. Ahora, hubo un caso interesante de un matrimonio que fue a una audiencia de divorcio, una audiencia para divorciarse, pero llevaron al niño de 4 años. Y según era el artículo, el niño estaba entre el padre y la madre. Y comenzó a llorar y las lágrimas le corrían. A un niño de 4 años.
porque los padres se habían puesto a discutir y a pelear allí en medio de aquella audiencia. Pero dice el artículo que agarró la mano de la madre, agarró la mano del padre, y él con toda su fuerza, alaba y alaba y alaba, hasta que los unió. Fue tan impactante esa acción de ese niño, que los padres no pudieron soportar y se unieron. En un sentido, este niño fue un pacificador, ¿no creen ustedes? Claro, con su inmadurez y todo lo demás, pero logró lo que nadie había podido lograr. Mis queridos hermanos, en un sentido, eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Al proveer la justicia, al proveer la paz para con Dios, unió nuestras manos con la mano de Dios. Miren lo que dice la palabra en Colosenses, capítulo 1, dice, reconciliar consigo, o sea, Jesucristo pudo hacer esto, de reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante ¿qué? Mediante la sangre de su cruz. Es decir, sin la obra de la cruz, no estuviéramos hablando de la paz, ni del Dios de paz. Pero es posible por esa obra de Cristo en la cruz del Calvario, mis queridos hermanos. De modo que Dios es el origen de la paz. Jesús es el que la manifiesta y el Espíritu Santo es el agente de la paz. Qué perfecto, ¿verdad? Dios es el creador, Él es la fuente, el origen, Jesucristo lo manifiesta y el Espíritu Santo es el agente de la paz. Miren cómo dice la palabra en Gálatas capítulo 5, donde están los frutos, o el fruto, porque es un solo fruto con todo esto, que es del Espíritu Santo. El que tiene a Dios tiene el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo tiene este fruto. Y comienza diciendo más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Claro, continúa, no sé, pero estamos hablando de paz. Amor, gozo, paz, paciencia, ¿no? Fe, mansedumbre, templanza, todas estas cosas parte del fruto. Pero Dios desea, mis queridos hermanos, la paz en el corazón del hombre. Él no desea el conflicto. La gente que no conoce a Dios dice, bueno, pero ¿cómo es posible que si Dios es un Dios de paz y es un Dios bueno, ¿por qué Dios permite tantas guerras, tantos pleitos, tantas luchas, tantos problemas en el mundo, ¿no? Bueno, tengo que decirles que Dios no quiere eso. Esa no es su voluntad. ¿Y por qué ocurre? Porque, bueno, primero que nada, entendamos que Dios no empezó ninguna de esas guerras. Esas no son sus guerras y sus luchas. Como dijimos la semana pasada, no es Dios el que está en guerra con el hombre, ni con los demonios, si no nos destruyeran en un segundo. Es los demonios, Satanás y los hombres que no lo tienen en su corazón están en guerra con Dios. Dice la palabra que éramos enemigos de Dios, estábamos en enemistad contra Dios. Y ahora en Cristo tenemos amistad con Dios. Bueno, dice la palabra de Dios en Jeremías, a través de ese profeta tan maravilloso. Porque yo sé, o sea, miren cómo piensa Dios, ¿no? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz. Qué maravilloso pensar que Dios no piensa mal de mí, sino que piensa bien, piensa en estos términos de paz. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. El Señor habla en su palabra para que usted tenga paz en su corazón cuando la recibe. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa fe pues nos trae paz a nosotros en la palabra del Señor. Así que por mucha ansiedad, por mucha, ¿cómo se dice?, inquietud que tengamos nosotros, y a veces la tenemos, porque las pruebas son reales, hermano, pero buscamos en el Señor la fuerza, y Él nos da de esa paz, el fruto de la paz crece en nosotros porque confiamos en Él. Esto es como decir, el mundo alrededor está lleno de tragedias, de problemas, de aflicciones, pero en el centro de nuestro corazón hay paz. Esto me hace recordar los huracanes, ¿no?
Hubo un huracán, quizás me equivoque en la fecha, porque no soy muy bueno en eso, pero me parece que en el 2005 fue Wilma, uno de los huracanes que... Yo recuerdo, hermano, es la única vez de todos los huracanes que he pasado que experimenté lo que era el ojo del huracán. Interesante, porque cuando el ojo del huracán pasó por donde vivimos nosotros, salieron un montón de muchachos a las calles a montar carriolas y a divertirse, y yo preocupado porque sabía que después venía, continuaba el huracán, yo avisándoles que entraran y demás, pero bueno, el asunto es que hubo una calma en medio de ese ojo, y yo decía, tremendo esto, el mundo se está acabando alrededor, y aquí hay una tranquilidad como si nada estuviera pasando. Hermanos, pienso en eso porque debe ser así nuestra vida, en el sentido de que aunque hayan tantas tragedias y problemas alrededor, tenemos que tener en el corazón esa paz de Dios en relación con el Señor. Muy importante. Bueno, en cuarto lugar, en esta mañana, mis queridos hermanos, la paz es anunciada por los que pertenecen al reino de Dios. Vemos en 1 Corintios que nos dice, la paz nos llamó Dios. Dios lo llamó a usted y a mí a este ministerio de tener paz y de compartir con otros la paz del Señor. Dice la palabra de Dios también en 2 Corintios, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, escuche bien, nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Usted tiene un ministerio? ¿Lo sabía? Bueno, a lo mejor usted dice, yo tengo este otro ministerio. Bueno, sí. Pero esto es un ministerio que todo cristiano tiene, y es verdadero hijo de Dios, tiene el ministerio de llevar la reconciliación a otros. Esto es ser pacificador. Es usted un pacificador. Mire el versículo 19, lo que dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó ¿a quién? Nosotros los creyentes, la palabra de la reconciliación. Ahí está la bienaventuranza, usted es un pacificador. Y miren el versículo 20 como dice, así que somos, ¿qué, hermanos? Embajadores. Qué bonita palabra esa, qué privilegio que el Señor diga que yo soy un embajador del monarca más importante en la historia, de Jesucristo, ¿no? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados. Ese es el mensaje que debemos llevar, reconciliados con Dios, porque lo que viene es terrible, como cuando Noé, construyendo aquel arca, anunciaba al mundo que venía el diluvio, y la gente no creía. Y era tiempo de reconciliarse con Dios. Así estamos, mis queridos hermanos, la realidad es esta. Pero solamente los hijos de Dios son los pacificadores. Mis queridos hermanos, esto es para los hijos de Dios. Dice también la palabra de Dios, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tal vez usted se pregunte, bueno, como pacificador, ¿qué debo hacer? Dice la palabra de Dios, miren, en Efesios 6:15, qué hermoso pasaje para aquellos que hacen esto, de ser pacificadores, de llevar el Evangelio. Dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es decir, llevar el Evangelio a donde quiera que estemos, donde quiera que... Nuestra relación con la gente del mundo no es para divertirnos, es para llevarlos a Cristo. Y a veces, hermanos, si no lo hacemos, lo que estamos causando es una confusión. Es decir, miren, cuando llevamos el Evangelio a la gente, o lo aceptan o lo rechazan, una de las dos. Y por eso a veces no podemos tener la amistad con la gente en el mundo, porque ellos no soportan por naturaleza esa vida de consagración al Señor, de adorar a Dios los domingos. No entienden esto. Por lo tanto, hermanos, tenemos que considerarlo como un privilegio ser pacificador, porque al final Dios lo bendice. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10 que
dice así de lo hermoso que es el que lleva el Evangelio. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la paz, que anuncian las buenas nuevas del Evangelio. Así que Dios considera algo tan maravilloso, tan hermoso llevar el Evangelio. Finalmente, queremos tocar el quinto punto, que la paz de Dios es el resultado de ser hijos de Dios, ser hijos de Dios. Según esta bienaventuranza, hermanos, yo me pregunto, ¿hay algo más grande que Dios me haya dado este título de ser hijo de Dios? ¿Usted se ha puesto a pensar lo que eso significa? ¿Qué significa para usted ser un hijo de Dios? Esto es algo tremendo, vaya, a mí no se me puede ocurrir algo más maravilloso, ser llamado hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores. Miren, como padre, yo amo a mis hijos y los amo más que cualquier propiedad, cualquier cosa material que yo tenga. Imagínense, nuestro Padre Celestial, todo el universo es su casa, eso es de Él. Y esto me dice a mí que Dios nos ama más que todas las cosas que Él posee. Qué maravilloso, hermano, tener este privilegio. Dice la palabra de Dios en Malaquías que nosotros somos su tesoro. ¿Se ha puesto a pensar en él? Tesoros de Dios. Isaías 56 dice, Él nos dará a nosotros un nombre perpetuo. O sea, esa es la eternidad que tenemos por ser hijos de Dios. El Salmo 56 dice que Él pone nuestras lágrimas en su redoma. Esto es interesante porque, aunque no todo el mundo lo practicaba, ¿no? Pero era una antigua práctica hebrea, que cuando la gente lloraba, pues ponían sus lágrimas en una vasija de vidrio, de cristal. Y con el tiempo podéis decir y mostrar cuánto ha sufrido, cuánto ha llorado, cuántas lágrimas ha derramado. Bueno, esto realmente es relativo, porque hay gente que son más dados a llorar y a derramar lágrimas que otras, ¿no? Para mí no diría exactamente cuánto ha sufrido, pero noten que se usa ese término para que entendamos que Dios está al tanto, conoce cada una de nuestras lágrimas, de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor. ¿Por qué? Porque a Él le importa. Y aún la muerte nuestra es algo importante para Él, tanto para protegernos de ella como para llevarnos a la gloria. Dice la palabra de Dios, y termino con este versículo que dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, es estimada, porque es el momento en que Dios nos lleva a su mansión celestial, nos lleva a tener parte con Él. Es decir, la herencia nos pertenece. Esto es algo glorioso, maravilloso. Así que, miren, nos convierte en príncipes, nos convierte en sacerdotes, en coherederos. Dice el Salmo 16, por ejemplo, que se nos llama noble. En 2 Timoteo se nos dice que somos instrumentos para honra. Y en Apocalipsis dice que nos sentaremos con Él en el trono. Hermano, ¿no es esto un privilegio extraordinario? Ser llamados hijos de Dios es algo extraordinario. Es para llenarnos de motivación, de gozo y salir a vivir verdaderamente como hijos de Dios y ser pacificadores. ¿Ha considerado esto alguna vez en su vida, lo que significa para usted ser hijo de Dios? El Señor provee para sus hijos todo lo que necesitamos, ¿sí o no? Él nos protege, nos cuida de los peligros, el Señor nos perdona, acepta nuestra adoración y nuestro servicio imperfecto, Él lo recibe. Hermano, qué maravilloso saber esto. Dios nos ha hecho a nosotros herederos por medio de Cristo. Y todo porque somos hijos de Dios. Usted puede reconocer a este hijo de Dios porque es un pacificador. ¿Quiere saber quién es un hijo de Dios? Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos, y solo ellos, serán llamados hijos de Dios. Amén.